Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este patrimonio, porque granito a granito vamos a conformar el ánfora o la tinaja o aquella vasija que es el orgullo de nuestra ciudad, como nuestro patrimonio y nuestra televisión, llevándoles a todos siempre esos atisbos culturales, atisbos donde nos podemos ver a nosotros mismos, donde nos reflejamos, y hoy nos vamos a reflejar de una muy buena manera y verán por qué a lo largo de todo este programa. El reflejo, el cristal, el brillo, el entusiasmo que se le pone a la exposición y al exponer esos reflejos donde el sol limpia, donde las sombras llegan y donde todo es un conjunto para establecer un patrimonio que tenemos también en Málaga. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito, puesto que les decía que en el programa de hoy, en el lunes de hoy, el vidrio y el cristal, que no tienen nada que ver, aunque parezcan lo mismo, serán nuestros protagonistas. Y antes, como protagonistas, siempre tenemos en los microespacios que les adelantamos a esos personajes, a esas personas que o han nacido en Málaga o forman parte de la historia de esta ciudad. Y una nacida en Málaga, una pionera de pioneras en cuestión política y sobre todo también en la abogacía, en el derecho, en esta bendita España, no es otra que Victoria Kent. Así pues, sepamos más de esta malagueña universal que nació en esta tierra. Victoria Kenciano nació en Málaga en 1898, en una época en que las mujeres apenas tenían intervención en la vida pública española. Victoria comenzó a romper las barreras al estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, a hacerse abogada. Fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, y asumir la defensa de Álvaro de Albornoz ante el Tribunal Supremo de Guerra, que le juzgó en 1930 por firmar un manifiesto republicano. Fue la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar. Tras proclamarse la Segunda República en 1931, se presentó a las elecciones por el Partido Radical Socialista y obtuvo un escaño de diputada en las Cortes Constituyentes. El gobierno de Azaña le nombró directora general de prisiones entre 1931 y 1934, cargo desde el cual introdujo reformas para humanizar el sistema penitenciario, mejorando la alimentación de los reclusos, libertad de culto en las prisiones, ampliación de los permisos por razones familiares, creación de un cuerpo femenino de funcionarias de prisiones. Paradójicamente, a pesar de sus convicciones democráticas y feministas, Victoria Kent se opuso a la concesión del derecho de voto a las mujeres, pues creía que lo emplearían en un sentido conservador, y sostuvo una polémica al respecto con otra representante feminista en las Cortes Republicanas, Clara Campoamor. Durante la Guerra Civil fue enviada a París como secretaria de la Embajada Española. Allí se quedó cuando las fuerzas de Franco derrotaron a la República e instauraron una dictadura reaccionaria en España. Poco después se vio sorprendida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de Francia, que le obligó a esconderse para no caer en manos de la Gestapo. Permaneció el resto de su vida exiliada en México y Estados Unidos, donde dirigió la revista de los exiliados españoles Ibérica. Victoria Kent moría en Nueva York el 25 de septiembre de 1987. Todo un personaje a tener en cuenta en nuestra historia y desde esta bendita ciudad de Málaga. Les decía al principio que hoy nos vamos a reflejar, nos vamos a ver, vamos a analizar las distintas tonalidades, los cromatismos, esos distintos colores que tienen las cosas, pero sobre todo lo vamos a ver fijándonos en el cristal, en el vidrio, en todas esas percepciones que tiene ese material, orgánico o no, en nuestra vida. Y lo hacemos porque Málaga tiene el honor, el orgullo y tiene la satisfacción de acoger, como tantas otras veces, solo que muchas veces también ocultamos aquello o no hablamos de aquello que tiene un interés propio y personal, y hablamos más de otros museos de mucha más capacidad que se reflejan a lo largo de la prensa escrita, la prensa audiovisual,
en esta ciudad. Pero hay un museo, y ya les digo, de importancia, sobre todo en el lugar donde se ubica, en el entorno donde se ubica y por lo que nos ofrece, puesto que hablamos de una colección especial a nivel mundial y que tenemos en la ciudad de Málaga, como es el Museo del Vidrio y del Cristal. Y todo, especialmente gracias a su fundador, antes decía lo de dueño y me corregía porque decía que el arte no tiene dueño, y es verdad, el dueño es el que lo ve diariamente. Así pues, saludamos a González Fernández Prieto. Don Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a venir aquí. Decía Gonzalo, un museo de una importancia como el vidrio y el cristal en Málaga, que muchas veces queda apagado por esa pompa que está cogiendo Málaga, la Málaga museística, y no nos acordamos que antes de esa inyección y de esa explosión cultural que hemos tenido, ya existían determinados elementos como este Museo del Vidrio que nos pone en el mapa en un lugar muy predominante en cuanto al vidrio y el cristal se refiere. Pero no me sorprende, porque realmente es un museo de artes decorativas, no solamente es vidrio y cristal. Quien conozca el museo sabe que es un museo de artes decorativas. Y las artes decorativas nunca han sido respetadas en España, y así nos va de mal, porque las artes decorativas son las que nos dan de comer, son las artes industriales, y si nuestra industria falla, también fallan las artes decorativas. Hay que dar importancia a las artes decorativas porque es lo que nos da de comer. El arte es muy bonito para disfrutar la mente, pero lo que nos da de comer son las artes decorativas. Gonzalo, empecemos por el principio. En la primera década de este siglo XXI que nos alumbra, tienes la idea, con la colección que posees, puesto que eres historiador y profesor de historia, de esa exposición, llevarla a cabo, es decir, exponerla, presentarla en un lugar y te ubicas en Málaga, concretamente en una antigua posada, en la posada de San Felipe, en un antiguo barrio artesano del que hablaremos, pero ¿cómo comienza todo? ¿Por qué es la idea de traer esa exposición? ¿Por qué Málaga y por qué ese lugar? Porque tú eres estudiador, lo entiendes. Quien hace para ser profesor y no lo es, porque se dedica al mundo del negocio, siempre se siente culpable. Y yo toda mi vida me sentí culpable porque me dedico al mundo financiero, cuando yo realmente nací para ser profesor. Yo vivía entre Londres y París y buscaba un sitio en España donde ubicar la colección. Yo no tengo ninguna conexión con Málaga. Recorrí toda España buscando el sitio adecuado para traer la colección y el destino me trajo a donde me tenía que traer, que es la casa donde está ubicado el museo y el barrio donde está ubicado. Siempre hablo del barrio porque siempre estoy muy orgulloso de decir que el museo es un museo de barrio, de un barrio importantísimo que es el barrio San Felipe Neri. Es el barrio que quiero dar a conocer. Un barrio que deberíamos de cuidar más los malagueños, las instituciones de Málaga y rehabilitarlo de alguna manera, porque como estábamos hablando antes, la importancia histórica que ha tenido en la alfarería principalmente, pero después en otras cuestiones industriales y a lo largo de la historia no se ven reflejadas a día de hoy en el propio barrio y en esa collación, en ese círculo que forma todo lo que tiene que ver con la iglesia de San Felipe, puesto que es la collación de San Felipe Neri, aunque se ubique entre capuchinos y... realmente es barrio de capuchinos, porque lo de Molinillo lo tenemos... No, realmente es el barrio alto. El barrio alto. Es un barrio alto que tenéis olvidado. Es decir, yo como sí, la denominación foráneo, no la utilizamos. Yo siempre digo que yo quiero a Málaga como mi amante. Vosotros queréis a Málaga como a vuestra madre. A la madre cuando uno se cansa la metéis en el asilo y cuando hace falta dinero la robáis al bolso. Yo no quiero a Málaga así. Yo quiero a Málaga como mi amante. Y al amante uno se gasta el dinero para que esté guapa, porque uno la quiere, la ama y quiere verla en su belleza. Yo no entiendo cómo Málaga todavía no estudia a profundidad su historia. La historia de Málaga es apasionante y ese barrio es apasionante, no solamente por el mundo alfarero, que era el barrio alto, que fue el arrabal de la Fontanalla en la época musulmana, que tenemos los hornos, como sabes bien, que están en esa zona, que sigue hasta el siglo XVIII, como hemos probado, porque acabamos de descubrir, y hablaremos de eso, un horno del siglo XVII de la familia Chinchilla, que da el nombre a la calle en ese barrio. Luego tenemos un entorno cultural del estilo barroco andaluz, que no creo que haya en ningún sitio de Andalucía, perdóname. Encontrarte una iglesia San Felipe Neri, un instituto Gaona que es una belleza, una gota de leche
y unas casas pintadas, porque están toda la mayoría de las casas con pintura mural, no se encuentra en otro sitio de España. Perdóname, eso me ha apasionado con mi barrio. Hablabas del barrio alto, que la gente no lo puede ubicar. Bueno, barrio alto, porque está denostado la denominación barrio alto, Ollerías, también, solo que el malagueño asocia Ollerías con la propia calle Ollerías, aunque hay que definir que la ollería es por la realización de las ollas y realización de pequeños elementos cotidianos que quizás por eso no han tenido la repercusión en la artesanía que tuvieron y, como bien decías, las artes decorativas. Se inaugura el museo, se coge esa posada de San Felipe, que tiene 2 plantas ubicadas frente a la iglesia de San Felipe, lo que hoy es la denominación de la plaza del Santo Cristo, del Santísimo Cristo de la Sangre, denominación que se le da a posteriori, y se empieza a realizar una serie de actos, de eventos para dar a conocer esta pieza, esta obra y esta ubicación, y sobre todo también la casa, que ha sufrido una restauración muy minuciosa, pero también muy buena, respetando todos los espacios de la propia, del propio alojamiento del museo y creando verdaderamente un lugar extraordinario. Es que la casa en sí es un tesoro, ¿sabes que la querían tirar? Tardé cerca de 4 años en sacarla de la expropiación. Antes de ser posada, fue la casa de la familia Cassini. Lo sabemos todo porque tenía derecho a agua. Hoy día todos tenemos un grifo en casa. En aquella época, tener derecho a agua era un privilegio. Víctor Heredia, que es un grandísimo historiador, me hizo el estudio de la propiedad y descubrimos que la casa tenía derecho a agua y sabemos todo sobre la casa. Es la casa de la familia Cassini, una familia de la clase media. Para un historiador como yo, encontrarte una casa de la clase media española del siglo XVIII, en un país tan injusto como el nuestro, sobre todo en Andalucía, donde la nobleza era riquísima y el pueblo era pobrísimo, encontrarse una casa de clase media es un tesoro. Y te tengo que asegurar que luché con el urbanismo porque querían tirar la casa. Decían que era una casa sin ningún tipo de valor y tuvimos que salvarla. Encontrarse una casa de clase media en el sur de España del siglo XVIII es un tesoro. Por eso soy consciente que es un tesoro. Y como hablas de que es posada, efectivamente fue posada y la gente de los montes venía a esa posada a vender sus productos. Se quedaban a dormir en la posada y vendían en la posada sus productos. Pues también sé que el edificio tampoco me pertenece. Es parte de la historia viva del barrio. Todo el mundo que ha nacido en ese barrio conoce el museo porque conocían la posada donde iban a comprar sus huevos, sus leches, y era parte de su vida cotidiana, era una parte de la historia del barrio. Ubicas, como estamos viendo, una parte de la exposición. Son más de 3.000 piezas las que conforman la exposición que está en tu poder, pero son unas 700 las que se exponen, ¿no? Más, cada vez llega más. Uno ya pierde la cuenta, porque cada vez que encuentro un rinconcito, traigo una pieza más. Tiene que crecer porque la colección es mucho más grande y quiero que algún día todo esté aquí. Yo no tengo hijos. Mi hijo es este museo y quiero que ese hijo tenga un futuro cuando falte yo. Por eso quiero que la colección esté aquí y que esté con las condiciones de que se salve cuando yo no pueda cuidar sobre ella. Gonzalo, hablaba en la entradilla del programa, que hay mucha gente que puede pensar, bueno, vidrio y cristal, ¿no es lo mismo? No. Prácticamente analizamos y vemos las mismas cosas y hay unas diferencias notables, aunque después se confundan y las técnicas y las cuestiones pues prácticamente sean la misma, pero el vidrio es una cosa y el cristal es otra. Si permites, te voy a explicar. Primero, el cristal es un mineral. Orgánico. Es que tenemos también una colección muy importante que todavía no puedo presentar. La colección de joyas que tiene el museo es muy, muy importante. Lo que ocurre es que las joyas, para mostrarlas, hace falta una seguridad que no tengo yo todavía. Es decir, robar vidrio es muy difícil porque tienes que venir con un papel especial, una bolsa especial, empaquetarlo, porque si no se rompe. Robar una tiara es facilísimo. Se entra, te ponen la pistola y la tienes que dar. Es decir, que yo por el momento no puedo presentar lo que es el cristal, que es el cristal mineral. Pero llamo vidrio y cristal a dos cosas químicamente diferentes. El vidrio es el silicio mezclado con soda. Cuando el cristal es un invento inglés de final del siglo XVII, el cristal llamado cristal vidrio. Es el silicio, arena mezclado con plomo. La transparencia y el sonido del cristal no la tiene el vidrio. El vidrio nunca es 100% transparente y no suena.
Claro, estamos hablando de esa mezcla de elementos llevada a altas temperaturas en los hornos. Exactamente. Y en esa fundición, en esa creación de hornos que da las diferentes, y después el cristal puro que se encuentra en la naturaleza y que es orgánico. Cuando es orgánico decimos que está vivo, mientras que el vidrio no es un ser vivo, como el cristal o como puede ser la madera, ¿no? Este museo también, además de, aunque su nomenclatura es vidrio y cristal, después alberga una colección de artes decorativas también, en torno bueno, y colección de pintura, escultura, todo aquello de mobiliario relacionado con diferentes épocas, principalmente también esa barroca que tiene que ver con la propia casa, con lo cual estamos viendo mucho más que el vidrio y el cristal, ¿no? Es que creo que tú, que es un compañero, que es un historiador, lo entiendes mejor que nadie. Es decir, que yo lo que quiero es enseñar historia. Yo he hecho el museo como una lección magistral de que se pueda ver la historia europea a través del vidrio. Es decir, el vidrio es el conductor, pero vemos quiénes eran los dueños del vidrio, por los retratos, el mobiliario que utilizaban, el ambiente que lo rodeaba, hasta la electricidad la cuido para que tenga sensación, por ejemplo, de vela. Es decir, que la luz que se vea no es la luz eléctrica actual, sino que tenga la sensación de la luz eléctrica, de la luz de vela que iluminaba esos objetos. Todo expuesto, como decíamos, 2 plantas. Y desde un principio lo primero que nos encontramos es con el espacio, que requiere un mayor espacio y acoplar a un espacio museístico el día a día de hoy, es decir, posiblemente una biblioteca, una cafetería, un espacio de estudio, que esa es la idea fundamental para ampliar esta antigua posada. Te voy a escandalizar, la cafetería lo que menos me importa, la biblioteca sí, porque tenemos 25.000 volúmenes en 5 idiomas diferentes y creo que tenemos, si no, la mejor, no me gusta hablar de esas cosas, pero de las mejores bibliotecas de artes decorativas que hay en el país, y eso tiene que estar a mano del estudiante. Es decir, he comprado un solar de al lado y entre las cosas que quiero hacer es realmente crear la biblioteca que pueda dar facilidad para que los estudiantes puedan estudiar en esa biblioteca y utilizar los libros. Porque tengo que decirte que somos un museo muy hippie. Yo soy de la generación hippie y me gusta ser hippie y me gusta que el museo sea hippie también, pero me da un poquito de pena que a veces veo que los estudiantes utilizan mi cocina para estudiar. Claro, exactamente. Tiene su parte de encanto, pero también es su parte triste. Es la importancia que tiene, y mira que estamos en un lugar donde en la cocina se habla, se estudia, se comparte y se cocina. Exactamente. Sobre todo. Eso es lo que tiene el sabor. Yo creo que los que más admiran la casa son los extranjeros. Primero porque se encuentra una cosa muy malagueña. Si me traéis a vuestros abuelos, van a reconocer la casa. Hemos cuidado todo. Los suelos son los suelos malagueños. La capuchina, que es el modo de colgar las ventanas y puertas en Málaga, se ha conservado. El bofetón malagueño. ¿Sabe lo que es el bofetón malagueño? Es una cara, bueno, la denominación en concreta de bofetón se denomina de otra manera también, ¿no? Para las ventanas. En aquella época los vidrios eran muy costosos y la madera también, pero el vidrio era muy frágil y se rompía. Entonces el malagueño inventa una cosa que es apasionante, que es un marco que se cuelga sobre las capuchinas donde pone el vidrio. Cuando el vidrio se rompe, se toca la madera de la ventana, se levanta el bofetón malagueño, se cambia el vidrio y se vuelve a colocar sobre la ventana sin tocar la madera de la ventana. He querido respetar todas esas cosas. Por ejemplo, la entrada tiene lo que se llama el ganchillo malagueño, para que vuestros nietos y bisnietos y tataranietos puedan ver lo que fue una casa malagueña del siglo XVIII, aunque pase el tiempo. Claro, es que estamos hablando de que en casas como esta, en las entradas ubicaban determinados ganchos o determinados elementos, a lo mejor para coger simplemente a los caballos, o a las mulas, o a los arreos, para poner los arreos. Con mucho orgullo puedo decir que era de burros y mulas, claro. No era de caballos, porque éramos una casa de clase media. Donde estaban ubicados hoy día los baños eran las cuadras, y yo las he conocido. Es decir, que tuve que cambiar la cuadra por baños porque hacía falta para el museo. Pero eran las cuadras donde dejaban aquellos que venían de los montes a vender sus productos a Málaga, dejaban sus mulas y burros hasta que los retiraban para volver a su pueblo, claro. Estamos viendo en imágenes parte de todo lo que nos vamos a encontrar
en este museo. Verdaderamente, ¿cuál es el recorrido que hace cualquier visitante al llegar al museo? Quiero que recuerden la historia, pero claro, en la planta baja vas a encontrar la mayoría de la colección de vidrieras emplomadas del museo, que es muy importante. La mayoría son de la escuela Perrafeita inglesa, que es el gran desconocido en España, que es el simbolismo en Inglaterra, y luego, a partir de allí, subes a la primera planta, donde desde la época helenística vas a recorrer todos los centros domésticos europeos con el vidrio que les acompaña. Realmente, donde más aprende historia es en la primera planta. Abajo ubico la colección de vidrieras emplomadas del museo y actualmente una colección que está llegando en este momento, que es el Studio Glass. Estamos hablando que hay una colección permanente, pero que también, evidentemente, el museo tiene la afición de ser museo, con lo que admite colecciones itinerantes o colecciones con un corto espacio de tiempo determinado. El problema es el espacio, que la colección es importantísima. Es decir, que a mí lo que me sorprende es que es más conocido en Londres, en París, en Nueva York, que en la propia Málaga. La colección es muy importante y realmente no tengo espacio para mostrar toda la colección. Es decir, que haya vidrieras que no puedo presentar porque no tengo el tamaño de los techos, pues he tenido que comprar el solar de al lado para poder dar esa altura que hace falta, por ejemplo, algunas vidrieras que tienen, por ejemplo, entre 4 o 4 metros y medio de altura, y no tengo esa altura dentro de la casa actualmente. Gonzalo, ¿de cuánto espacio estamos hablando entre las dos plantas del edificio? Estamos hablando de 1000 metros cuadrados, pero no es suficiente. Y ahora, hay una tercera planta que quizás se puede utilizar algún día para hacer otra cosa, es decir, pero en este momento lo que se expone son cerca de 1000 metros cuadrados. Y estamos hablando de una ampliación que los llevaría hasta los... Ese es el gran problema que tengo en este momento, es decir, me estoy remetiendo la cabeza. Yo creo que lo que difiere este museo de los otros museos es que son los tecnócratas los que hacen los museos. Yo lo hago con pasión. Mira, he descubierto que la vista de la iglesia San Felipe Neri es bellísima. Entonces tengo que reflexionar cuántos metros cuadrados puedo construir sin que Málaga pierda esa vista. Porque mira, una cosa que he hecho mucho en falta de un museo que yo quería muchísimo, que era el antiguo Museo de Málaga, yo venía muy a menudo a Marbella y me escapaba de Marbella y me perdía en el antiguo Museo de Málaga porque tenía un patio que llamaba el Patio de las Musarañas, que me sentaba allí y pensaba, y te aseguro que es parte de lo que es hoy día el museo actual del vidrio y cristal de Málaga, se debe a ese hombre maravilloso que se llama Isidoro Coloma, que quizás tiene la suerte de conocer, que fue quien planteó ese museo tal como yo me acuerdo de ese museo. Y yo volvía siempre a Marbella y volvía al museo, me venía al Museo de Málaga y me quedaba en ese patio a pensar en las musarañas. Porque pienso que el ser humano tiene que pensar de vez en cuando en las musarañas, en nada, es decir, que reflexionar. Y quiero daros ese espacio, que tenga ese espacio el malagueño, que pueda entrar gratuitamente y que se pueda sentar, quien quiera sentarse, y mirar a esa iglesia y pensar en las musarañas. Es decir, que no sé, en este momento estoy en un dilema terrible. Estamos hablando de Isidoro Coloma, que es profesor en la Universidad de Málaga, sobre todo una de las asignaturas que imparte es museología y museografía. Y el mejor fotógrafo de vidrio y cristal del mundo. Es decir, yo lo digo aquí, Málaga a veces no reconoce lo que tiene. Yo todavía no he publicado porque estaba buscando al fotógrafo adecuado. Isidoro Coloma, que nunca había fotografiado en vidrio ni cristal, tiene la capacidad de fotografiar el vidrio y el cristal, que son las dos cosas más difíciles de fotografiar, y hacerlo de un modo que no lo hace nadie. Hay copas firmadas por Thomas Webb, que es la fábrica, y por la persona que ha grabado, y él es capaz de sacar la fotografía perfecta de la copa y de las firmas. Y yo jamás había visto un fotógrafo de vidrio y cristal que sea capaz de hacer eso. Isidoro Coloma, que ahora está retirado, que está en Valladolid, realmente es una persona excepcional, excepcional. Sí, porque no era malagueño, desafortunadamente para Sí, nosotros. Pero le traemos, lo obligamos a que vuelva. Lo hemos traído porque han sido muchos años los que ha ejercido en la Facultad de Filosofía y Letras, pues ese magisterio en la especialidad de Historia del Arte, tanto en museología y museografía como en fotografía o en cine también, porque es un experto en ambas disciplinas. Y también fue profesor de este que les habla. Así que, y una persona de una belleza moral increíble. Yo me llevo muy bien con él, somos de la misma generación, tenemos ideales y ideas políticas muy parecidas, y creo que él entendió el museo como no lo había entendido en Málaga. Él se dio cuenta que es el reflejo de mi generación
que es el reflejo de lo que soñábamos. En el museo realmente nace con la reunión de los amigos que en Madrid nos reunimos gente de la universidad y decimos qué hemos hecho para cumplir aquellos ideales que teníamos de jóvenes. Y esa parte idealística del museo, esa parte de esa generación, está reflejada en el museo, sí. Claro, ahora habrá alguien seguramente que nos esté viendo y esté diciendo, bueno, eso es ideal, esas cosas, pero después tiene que haber un patrimonio, tiene que haber un patrimonio económico que respalde el museo y que llevarlo a cabo tiene que costar lo suyo, nunca mejor dicho, ¿no? Cuesta y cuesta muchísimos sacrificios. Que nadie piensa que soy un señor que tiro los billetes, ¿no? Es que he invertido todo mi patrimonio en ese museo para mantenerlo. Es como mi niño tonto. Siempre digo que es el niño tonto de Gonzalo Fernández Prieto, es el Museo del Vidrio Cristal de Málaga. Pero yo lo que espero es que deje las cosas atadas y bien atadas para que mi niño tonto, sabes que la gente que tiene un niño tonto pues siempre tiene un problema de que es qué va a pasar después de ti, cuando tú te vayas. ¿Quién va a cuidarlo? Me podría dar un espanto espantoso pensar que alguien va a hacer una fiesta flamenca con los cristales e ir tirándolos al suelo. Te parecerá ridículo, pero a veces lo pienso. Sí, pero además sobre una cosa tan delicada, porque aunque uno lo exponga, lo dé a los demás, como tú decías, que el arte no tiene dueño, pero sí, no hay dueños, pero de alguna manera sí hay un cariño especial, sobre todo por piezas, y lo que se quiere es que se ubique y se quede como está y que se planifique a lo largo de toda la existencia. Y que lo que nunca me canso de repetir, que sirva para lo que tiene que servir. Un museo de artes decorativas tiene que servir para crear industria. Si tú vas al Victorian Albert Museum de Londres, ves que la mayoría de la gente que va allí no va a ver realmente el museo, van a estudiar, son diseñadores, porque hay una cosa que no se habla, por ejemplo, de la colección del museo, que es la colección de tejidos. Hay una colección de tejidos importantísima. Hay 2 personas de la universidad que están haciendo su doctorado en este momento con esos tejidos. El problema es que el tejido en Málaga hay que tener un cuidado tremendo porque el clima es magnífico, pero también es magnífico para los animales que comen el tejido. Y para matar la plata de los hilos de Tú oro. Que te gustan los tejidos, sabes que el problema es ese que la humedad. La humedad y los animalitos se comen la humedad. Y como tardé cerca de 6 años en poder empezar la obra de ese museo, una maravillosa alfombra de Cuenca del siglo XVI acabó comida por los animales. Solo me queda un trocito así, porque yo no me di cuenta y cuando la tuve que desenvolver me di cuenta que la alfombra había sido devorada. En Málaga afecta hasta en la pared que lo ubiques, puesto que como la pared tenga humedad o reciba una humedad determinada, el tejido desaparece, se deshilacha, se pudre totalmente porque los hilos de oro se pudren, pero de todo eso podemos hablar ahora un poquito más, porque hablaremos de todo lo que nos ofrece este Museo del Vidrio en Málaga, del cristal y del vidrio, pero nosotros vamos a volver dentro de muy poquito. La esencia es sabor a Málaga, es fusión, es gastronomía, especialistas en carnes de gran calidad. La esencia cuenta con una gran selección de tapas, productos ibéricos, huevos escondidos, tataki y tartar de atún. Para sus desayunos, tapeos, almuerzos y cenas, la esencia es ese rinconcito agradable y especial. Tenemos un reservado para sus reuniones y eventos. La esencia es tradición. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Y volvemos y lo hacemos también, como siempre, con ese vocabulario tan especial, tan rico y tan característico de nuestra ciudad. Hoy no les vamos a robar más tiempo para ponerlo, pero entenderán por qué lo del robo. Si aludimos a la acción de mangar, nos estaremos refiriendo a robar o quitar.
Esta palabra, que procede del caló, en Málaga tiene una peculiar definición, por lo que podríamos entender como alteración de la misma, puesto que aquí escuchamos aquello de fangar, como el hecho de robar, y a la persona que se apropia de lo ajeno la denominamos fanguta. Así pues, tengan cuidado con que no le fanguen nada ningún fanguta. Ahí estaba, lo del ladrón que nos roba, y el manguta o el fanguta es una denominación muy malagueña. Estamos hablando del Museo del Vidrio y del Cristal, o del cristal y del vidrio, que se confunden, aunque no es lo mismo, como ya les hemos explicado. Y estamos con Gonzalo Fernández Prieto, que es el atesorador de ese patrimonio, el que lo pone en exposición, el administrador, el director, el conserje del propio museo, porque es su hijo, como bien nos decía. Gonzalo, hablábamos antes de lo peligroso que es en Málaga nuestra bonanza de clima para los tejidos, para aquellas artes decorativas, sobre todo las textiles, puesto que la plata y los metales y sobre todo el tejido sufren mucho con la humedad que tenemos en Málaga, que es muy alta, y eso en un museo es importante, puesto que conlleva que haya que aclimatar todas las estanterías, los expositores donde se presenten las obras. No vale ponerlas encima de cualquier cosa, sino que tiene que tener una climatización, una optimización de la luz, del calor, de las temperaturas, con lo cual también estamos hablando de dos conceptos. Uno, el Paganini, como se dice por aquí, el invertir en unas instalaciones, y el otro en una conservación idónea, no de cualquier manera. Lo bueno que tiene el vidrio es que nos afecta por el clima, y para el mobiliario lo más peligroso es la calefacción. Mira, te puede llevar a colecciones importantísimas de muebles que a veces tengo las ganas de ir yo con cera y empezar a limpiar los muebles. Museos muy importantes, que no quiero dar el nombre, que el mueble está muy mal conservado porque tiene exceso de ese tipo de protección ambiental. Es decir, el mueble es algo vivo, porque es madera, hay que dejarle respirar. Lo que no tengo es calefacción ni aire acondicionado, porque el mueble tiene que respirar, la madera tiene que aspirar el aire seco y respirar también el aire húmedo. Es decir, la calefacción es peligrosísima para el mobiliario. Quizá no es lo más adecuado para la pintura, pero para el mobiliario lo peor es el aire acondicionado y la calefacción. Aún así, también la ubicación y el lugar es propicio, porque estamos hablando de unos gruesos muros, como corresponde a esas edificaciones del 18, donde el fresco interior se calibra según las estaciones meteorológicas, con lo cual la casa está construida per se para ser habitada y para no sufrir las inclemencias meteorológicas. Es lo que más gusta a los extranjeros. Yo lo llamo las transparencias. Las casas malagueñas del siglo XVIII son como vías de corrientes de aire que van desde el jardín hasta la calle. Entonces, esas vías de corrientes convierten a la casa en muy agradable, menos en un mes, en agosto, que es cuando cierro. Porque cuando se convierte en un ambiente desagradable, y yo no quiero poner aire acondicionado, porque vuelvo a repetir, daña al mobiliario. El mobiliario del museo es importantísimo, todo el mobiliario está firmado, está estampillado, sabemos quién es el ebanista, y lo que más afecta a esos muebles son esos excesos de calefacción y de aire acondicionado. Es decir, que en agosto el museo, lo siento muchísimo, está cerrado. Gonzalo, hemos visto a través de la prensa, de las noticias que hemos dado nosotros también en este canal, la lucha constante por el entorno, por la ubicación, por el lugar de San Felipe, de esa ollería, de ese barrio alto, y sobre todo también la lucha que has tenido constantemente para la adquisición de las casas colindantes, y sobre todo también por los hallazgos arqueológicos que se han producido en la misma, hasta que has llegado a obtener los permisos y hasta que has podido expandirte, han pasado muchos años, ¿no? Es demasiado, sí, demasiado, porque el sueño es que el barrio vuelva a ser lo que fue, un barrio artesanal. Si mi colección no sirve para crear industria, a veces me pregunto qué diablos hago yo aquí. Con ese patrimonio enorme de muchos millones,
podría hacer otro tipo de cosas ayudando a otras personas. Porque te recuerdo que hay una filosofía política ahí también, que nunca me olvido, que es que la colección tiene que servir para crear empleo. Si no sirve para crear empleo, pues la colección no sirve de nada. La cosa que más me enorgullece es que conseguimos que la Junta de Andalucía nombrase a un artesano unido al museo, que es Alberto Cascón, maestro artesano andaluz. Acabo de ver hace poco en la prensa, habrás visto, que él vende ya vidrieras a Brasil. Ese es el tipo de trabajo que hace el museo, que el museo sirva para que sus artesanos, los artesanos malagueños, puedan vender su producto fuera. La industria es lo que nos da de comer, y si el museo no crea industria, el proyecto habrá fracasado, aunque vengan millones de visitas. Claro, porque estamos hablando que la denominación a la que tú aludes, maestro artesano, no aparecía legislativamente en la Junta de Andalucía, es relativamente cercana esa denominación, y lo consiguen todas aquellas personas que aportan un currículum y una serie de datos de una obra, de una enseñanza, de una serie de años trabajando en la labor que realizan. Hablabas de este maestro artesano, aquí a lo mejor recordamos más el maestro artesano del bordado, como es Juan Rosén, que también tiene esa titulación, es decir, es una titulación que se pide por parte del propio maestro, en este caso por parte del propio artista, y que la Junta pues revisa toda esa información y decreta o no esa titulación, una titulación que lo pone por encima, sobre todo para, como tú bien decías, para venderse, para exportar, para proclamar su trabajo y sobre todo para enseñarlo, porque está cualificado, porque las artesanías a la hora de enseñarse no tienen una cualificación determinada por parte del Ministerio, de la Junta de Andalucía o incluso del propio Ayuntamiento, aunque no le corresponde, pero no había una cualificación, ni siquiera un epígrafe para representarlo en Hacienda, ¿no? Ese es el problema que tenemos, tío, es que no respetamos a nuestro mundo industrial, que es lo que nos da de comer. Mira, yo me levanto todos los días y soy consciente que hay 3 millones de parados. Eso es lo que me obliga a continuar con el museo. A veces tengo ganas de olvidarme de todo, pero hay 3 millones de parados. ¿Quién está haciendo algo por esos 3 millones de parados? Por ejemplo, en Málaga estamos haciendo una campaña maravillosa en turismo, pero ¿por qué no crear una industria paralela? Y para crear una industria paralela, que sería la industria artesanal, debemos encontrar sus raíces. ¿Por qué tenemos que inventarnos sitios donde llevar a los artesanos si tenemos un barrio artesanal tan antiguo y tan reconocido como es la Arrabal de la Fontanalla, donde se hace la bellísima loza de reflejo dorado? Es decir, en vez de dar importancia a nuestro pasado histórico, pues lo tenemos oculto, y siempre todo lo que viene de fuera tiene más importancia que lo que tiene aquí dentro. Eso estamos hablando ya de época también musulmana, además de una de los lugares con mayor prestigio en esa técnica, que queda perdida en el tiempo y en nuestra propia historia, y la tenemos ahí, es nuestra. La llevamos a todo el mundo, de hecho hay lugares del mundo que requieren de esa técnica actualmente y del lugar donde se realizó, y es Málaga, y ahí lo tenemos, como otras tantas cosas. Hablábamos de también las catas arqueológicas que se han llevado a cabo en esa nueva ubicación o en ese espacio que se le va a ganar a la espalda o anexo al propio, a esa propia posada de San Felipe, a ese propio museo, y que ha llevado pues que esa tardanza, puesto que se han encontrado restos arqueológicos de esa actividad a la que aludían, ¿no? Primero, ha sorprendido a los arqueólogos, porque creo que he sido el único promotor que ha hecho que todo el solar sea estudiado. Y he tenido la gran suerte de encontrar el horno de los Chinchillas, lo cual me demuestra que el trabajo que Víctor Heredia, que es un gran historiador, hizo para el museo, pues tiene razón. El solar formó parte de la casa original de los Cassini, es decir, era el corral de la casa original, pero además hemos encontrado el horno de la familia Chinchilla, que trabaja allí desde el siglo XVII, y hemos encontrado el suelo de los Chinchilla, y espero que algún día lo podáis ver, y demuestra que la alfarería se trabaja en el barrio hasta que los filipenses deciden que molesta esa alfarería y la borran del barrio, pero eso ocurre en el siglo XVIII. No sé si hemos podido grabar esas imágenes de los aspectos arqueológicos
de los que estamos haciendo referencia, efectivamente, este es el lateral, el anexo. Exactamente, que fue el corral de la casa original del museo. Es decir, solo me falta un trozo. El trozo que cierra la plaza también formó parte de la casa original, pero desgraciadamente pues, se vendió y ya no tengo solución para unirlo. El problema es que siempre Dios regala con el problemita para hacerte pensar. Y me ha dado el horno en el peor sitio para hacer la comunicación. Forma parte de la construcción del museo en sí mismo. El horno está sobre el muro, es decir, que no, para respetar el muro, el sitio idóneo para hacer la unión con el museo no se puede hacer porque tengo que salvar el horno, por supuesto. Que ahora, como vemos, está cubierto para respetar y para la protección, que es el espacio más blanqueado de piedra que existe en la parte superior. Está cubierto porque son de una enorme delicadeza esos hornos, un horno muy interesante, muy grande, según dice la arqueóloga, de los más grandes que he encontrado del siglo XVII, en bastante buen estado, y claro, va a formar parte de lo que es la exposición del museo, porque el museo es parte del barrio y el barrio es alfarero. Gonzalo, importante en el museo, no solo estamos hablando de un espacio expositivo, sino que estamos hablando de un espacio abierto, al que tú aludías antes, esa calidad de hippie, y un espacio dinámico, que se mueve y sobre todo donde se producen una serie de talleres a lo largo del año que nos hacen ver toda esa producción mucho más cercana y que nos hacen admirar de una manera diferente esa producción. Talleres, conferencias, encuentros, música, conciertos, presentaciones bibliográficas, presentaciones de libros, presentaciones de carteles, de la Semana Santa que se ubica en el entorno también, se han presentado allí toda aquella cuestión que ha tenido que ver con cofradías de Málaga, lo cual estamos hablando de un espacio muy abierto y muy vivo. Es que es mi barrio, es mi barrio. Es una casa de barrio, es de mi barrio, y cuando mi barrio me pide algo, pues la casa está a su disposición. Mira, es una casa tan unida a las cofradías porque sale enfrente la Servita, está la Pollinica, que se apoyaba en el muro de la posada, o la posada, como se dice, se apoyaba en el muro de la posada para salir, en el chingrado que hacían, es decir, está la salutación, está la sangre, es parte de mi barrio, y mi barrio es que lo quiero con todo mi corazón. Hablábamos de talleres, y hablando de uno de los talleres de William Morris, que es uno de los talleres que hacía, eso nos lleva también precisamente, y si hablamos de futuro, antes me comentabas la exposición en la que va a participar cediendo obras este propio museo, además obras únicas y exclusivas, y que sí es importante porque va a estar reflejada en Madrid. Es que te voy a repetir, somos muy hippies, porque yo, que me veáis así, soy un hippie y nunca he cambiado, sigo teniendo 20 años. Tengo el pelo largo, aunque no lo creáis, pero mi corazón sigue teniéndolo. Y vamos haciendo las cosas un poquito como a marchas. Cristina Fernández de Jiménez, del Cerralbo, me contacta un día y dice que van a recrear una exposición de un maravilloso artista llamado Joaquín Torres, que intentó crear un mundo de cristal en Valencia, con el Studio Glass, que es el vidrio ya no para hacer un objeto de arte, sino simplemente como escultura. Utilizar el vidrio como escultura. Nace en el Museo de Toledo en Ohio en 1962 y se extiende por todo el mundo. Pues tenemos una colección muy importante, de 250 piezas de Studio Glass. Y yo no tenía pensado traerlo por el momento a Málaga porque no tenía espacio. Pero cuando me dijeron que si podía participar en esta exposición, dije que sí, y he comenzado a traer las piezas. Es decir, que ya, si venís al museo, vais a encontrar ya muchas piezas que están viniendo. El problema que hay gente que está en este momento de estudio sabe que yo no permito que nadie toque el vidrio nada más que yo para traerlo de fuera de España a España. Y he venido de Alemania con una pieza que si venís os lo enseñaré, que es una copa con un tallo así de alto, y pensando jamás iba a llegar a España, pero finalmente llegó. Claro, porque el transporte de estas piezas es mucho más costoso que a lo mejor de otras piezas, porque necesita y requiere de una cubierta determinada. Exactamente, y luego que yo no permito que se transporten si no lo llevo yo, es decir, porque son mis niños. Es decir, que
soy un padre demasiado atentivo con mis niños. ¿La colección cómo la has ido creando? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue la primera pieza que compraste o adquiriste? Fue parte de mi educación. El culpable es mi tutor de inglés, el profesor Ian Fines, que me dice, coleccionando cristal, se aprende a estudiar, investigar, archivar. Tenía razón. Lo que no me dijo es que se transforma en una adicción. Si hay gente que es adicta a la droga y al alcohol, pues yo soy adicto al vidrio y al cristal. ¿Y cuál fue la primera pieza? La tengo en casa y es una pieza de estudio es press glass, que es el cristal prensado para la habitación de los niños. Sigue estando sobre el piano de la casa, la primera pieza que compré. Aquí de las últimas cosas relacionadas con el vidrio, con vidrieras, fueron las de la Catedral de Málaga, una aportación de un estudio que se hizo, de una formación y después de una recuperación porque no había terminado, no se había concluido el programa iconográfico, es decir, todas las escenas que aparecían en las vidrieras de la Catedral de Málaga, y pudimos tener un taller, Molina Larios, en torno al bordado, a los tejidos, a las vidrieras, que fue muy enriquecedor. Después, evidentemente, por las cuestiones económicas y las asociativas con las distintas instituciones, pues el taller quedó también parado y ahí está, pero bueno, los momentos en los que estuvo activo fue muy placentero, y pudimos ver el mundo de la vidriera a través de ese taller y completar de alguna manera una parte de las vidrieras de Málaga y realizar los estudios y recuperar estudios que se hicieron en torno a la vidriera, que es un mundo que escapa muchas veces a la percepción de arte, ¿no? Es que realmente las vidrieras en Málaga no es solamente arte, es arte decorativa. El arte empieza con la escuela prerrafaelita, cuando los artistas trabajan con los artesanos. Es una cosa, un concepto que quiero traer a la vidriera española. Yo siempre digo a Rando, que tiene unos diseños preciosos de vidrieras, porque nos anima a hacer unas vidrieras. Porque lo que tenemos que unir es al artista con el artesano, como ocurre en la escuela prerrafaelita. Anteriormente, las vidrieras en Europa se hacen por los artesanos. Y claro, la calidad de un William Morris con Edward Ben Jones no es lo mismo que un Momejean. No es lo mismo. Decías de unir artistas y unir otras piezas como la orfebrería o la platería, en el caso de la joyería que quieres incorporar al museo, uniendo piezas de cristal que también están rodeadas de aditamentos de platería, de oro. El problema es que mostrar eso sí que es complicado para un museo privado como el mío, que no recibe ningún tipo de subvención, todo se mantiene con mi bolsillo, por la seguridad. Es decir, no es lo mismo mostrar una pieza, la pieza de cristal que valga mucho más, pero al valer muchísimo más, la gente tiene que tener más cuidado, porque para robar una pieza de cristal hace falta llevar con un papel especial, una bolsa especial, porque si no se rompe el cristal. Robar una tiara, robar un collar, pues es muy fácil. Es poner la pistola y como dices que no. Entonces, todavía no puede llegar a Málaga la colección de joyería, que es realmente muy importante, sí. Se nos va yendo el tiempo, pero no quiero que te marches sin decirnos qué pieza destacarías tú, aunque como padre del niño siempre uno pues les gusta todo y nunca destaca una, pero ¿qué pieza hay que destacarías por su magnificencia, por su realización no hay que perdérselo? Por mi generación, la que más me gusta es White Friars, porque es el vidrio de mi generación, años 60, 70 y 80. Pero lo que tengo ninguna duda es que tenemos, y lo puedo declarar públicamente, la mejor vidriera del siglo XIX que hay en España. Una obra realizada por Edward Ben Jones y William Morris. Creo que en ningún sitio público, quizá en alguna colección privada, haya una vidriera de mejor calidad. Y esa vidriera pertenece al barrio de San Felipe Neri. ¿Y qué anecdotario a lo largo de este tiempo, desde la inauguración del museo, te ha quedado? Porque ya vemos tu pasión por Málaga, tu pasión por el barrio alto, eso es San Felipe Neri, que se ubica en el centro de Málaga, tu pasión por el arte, pero habrás tenido alguna anécdota, las que contaba antes, ¿no? Que quizás todo aquel visitante extranjero, no malagueño, ni siquiera andaluz o español, ve mucho más esplendor y ve mucha más magnificencia y ve lo que tenemos aquí nosotros, y ve más Málaga que nosotros mismos que la vivimos, ¿no? Pero lo mejor son la gente de mi barrio, perdona que te diga. Lo que más me gusta de Málaga son los malagueños, y perdonar los que no sois de mi barrio, son los de mi barrio.
Cuando llego yo a mi barrio, comienzo a comprar casas en el barrio, pensaban que yo era alemán, miren mi pelo, alemán y que me dedicaba a la droga. La gente en mi barrio es la cosa más maravillosa del mundo. Cuando me ven a adelgazar me traen sopitas. Es decir, lo mejor que tiene es mi barrio. Y perdonad que soy muy de mi barrio y de la gente de mi barrio. El entorno, el futuro, lo que se le pide es mucho más cuidado, porque no es... he leído alguna entrevista tuya que decía que no es un barrio complicado en torno a lo peligroso que puede hacer determinadas, son gente humilde, trabajadora, que tiene determinadas connotaciones, pero que es un barrio a descubrir y sobre todo no a cubrir, como se cubren las pinturas o no se sacan a la luz porque no hay presupuesto. Es que ser pobre no es una deshonra. Somos un barrio pobre, y es verdad, somos un barrio pobre, pero muy culto, porque somos el barrio también del instituto más antiguo que hay en la provincia de Málaga, que es el Gaona, esa maravilla, que es otro gran desconocido de Málaga, que tiene el patio más bonito de Málaga y poca gente lo conoce. Es decir, que somos un barrio pobre, pero culto. El mejor instituto de toda la ciudad. Y, no, que y de toda la provincia. Los demás institutos, pero es que yo he echado unas cuantas horas en esos patios. Y qué edificio, qué belleza, qué logia. Y que no se conozca, yo creo que tiene que tener una restauración que se merece y no la ha tenido, y tenía que ser una conservación que no tiene. Por ejemplo, las pinturas maravillosas, esas pinturas de mi barrio, que todavía siguen cubiertas, y también en el Instituto Vicente Espinel, que aunque su directora es maravillosa, que está realmente haciendo muchísimo por el instituto, hay que hacer más. No es por culpa de ella, es por culpa de que la administración no paga lo que tiene que pagar. Gonzalo Fernández Prieto, muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros, por abrirnos el museo, por colaborar con el conocimiento del mismo y sobre todo gracias por hacer esta Málaga y de esta manera, y gracias por ese cariño que le muestras a tu barrio. Gracias por tenerme aquí, por tenerme en Málaga. Ese es el mejor tesoro que he tenido, estar en Málaga. Pues nosotros volveremos al museo para exponer y para exponerles muchas más cuestiones que tengan que ver con el mismo a lo largo de esta trayectoria que empezó en el año 2002. Así pues, también volveremos el próximo lunes con más cultura, con más Málaga, con más patrimonio, porque ya saben que esta es siempre nuestra mejor tradición. Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central han patrocinado este programa.